La sesión 82 será por aprobada y por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 83 se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un proyecto, iniciamos moción de las diputadas señora Romero, doña Natalia, Sil, Pérez, doña Marlene y Valls, y de los diputados señores Borges, Carter, Cornejo, Lavín y Vilayú, que modifica la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para ampliar los casos de retracto por la compra de bienes o contratación de servicios realizados de forma presencial. Nos ha llegado una solicitud a través del sistema de ley de lobby de la Cámara de Diputados de audiencia para la Comisión de Economía. Las comisiones no son sujetos de la ley de lobby, pero lo podemos considerar dentro de las solicitudes de audiencia. Una comunicación a petición del diputado Francisco Undurraga, mediante la cual se señala que la sala acordó remitir a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo el proyecto de ley que traslada los días feriados para fomentar la productividad y el turismo, correspondiente al boletín 16646, inicialmente asignada a la Comisión de Gobierno Interior. La diputada señora Camila Rojas Valderrama, jefa del Comité Frente Amplio, RD Común y Convergencia Social, envía documento vía oficina virtual informando que la diputada señora Consuelo Veloso Ávila reemplazará a la diputada Javiera Morales Alvarado durante la sesión 84 del día de hoy, señor presidente. Esa es toda la lectura. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en varios? Diputado Lacarrane. Gracias, presidente. ¿Qué pasó con el señor secretario? ¿Qué pasó, por su intermedio, presidente, con el proyecto refundido sobre líneas aéreas que iba a subirse a tabla? Secretario. Se enviaron los correos electrónicos a los autores, salvo los que son miembros de la comisión, solicitando el parecer para poder solicitarlo a la sala. En eso estamos, digamos. Durante febrero se perdió febrero, pero ahora está listo ya. Se va a la sala para la consulta. Para la unificación. Ya. Yo creo que va a ser el 2 de abril y no el primero. Perfecto. ¿Temas varios? ¿Diputada Maldonado? ¿Diputada Chicardini? ¿Sí? Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, quería solicitarle a la comisión, si lo toma bien, poder considerar en tabla la discusión del proyecto de ley que ingresamos con el diputado Daniel Manucheri y otros parlamentarios de distintas tendencias políticas, al cual le hemos denominado No Más Cobros en UF. Este proyecto de ley tiene como objetivo justamente no seguir haciendo pagos con distintos contratos que tiene la gente, ya sea arriendos, lo que es las colegiaturas, universidades, también dividendos. Incluso hoy día nos señalaban desde los territorios que las escuelas de fútbol están siendo cobradas en UF. Acá algunos han querido pretender señalar que es casi revivir lo que decía Frafra hace muchos años atrás, que podía eliminar la UF en 5 minutos, perdón. La verdad es que no, nosotros queremos que se deje de cobrar en UF. Y quiero decirle con ejemplos muy sencillos, quizás como para poder explicar este proyecto de ley. Esto le hace mucho sentido a la gente, porque si es que nosotros pudiésemos como familias organizarnos y proyectarnos con respecto al contrato, por ejemplo, de lo que pasan con los colegios de nuestros niños, en donde nos señalan de que hay un pago de 200.000 pesos, por decir un valor, mensual, uno se organiza en lo que son las finanzas de un hogar. Pero cuando la UEF varía su valor todos los meses, incluso este valor varía día a día, evidentemente se descuadra lo que son los temas económicos al interior de una casa, de una familia. Entonces, presidente, nosotros con este proyecto de ley queremos también decir con mucha fuerza que un instrumento que fue creado en los años 60 justamente para poder incentivar el ahorro, se haya traducido finalmente en un abuso para el bolsillo de tanto chileno y chilena, creemos que es injusto. Toda vez que además hoy día a la gente se le paga en pesos y se le cobra en UF. Entonces,
tiene toda lógica que a lo menos podamos abrir el debate, presidente, en torno a este tema en particular. Puede ser perfectible en la discusión, se puede mejorar, podemos incorporarle quizás otros criterios, plazos inclusive con respecto a los créditos de largo plazo, que podría tener sentido, por ejemplo, lo que son los dividendos, pero eso es parte de la discusión que se tiene que dar en esta Comisión de Economía. Nosotros ingresamos este proyecto de ley hace ya un año y fíjese que la adhesión ciudadana ha sido bastante significativa. Por lo tanto, cuando esto tiene una resonancia en la población, creo que vamos en el camino correcto. Y esa es la señal que tiene que dar este Congreso Nacional. Lo único que queremos con la discusión de este proyecto de ley, que le doy el boletín número 15.779-03, es que a lo menos nos permita generar un debate democrático en este Congreso. Eso, presidente. Gracias, sí, gracias, diputada. Veremos con el secretario cómo reactivar este tema junto a los proyectos que están fusionándose en este momento en tabla. Diputada, sí. ¿Manucheri? Ah, perdón, soy diputado Manucheri, no había visto, perdón. Perdón. Diputado Manucheri. Presidente, yo quiero solamente sumarme a la petición de que este proyecto se pueda poner en tabla. Uno puede tener 1000 opiniones al respecto, pero cuando cientos de miles de personas les hace sentido este tema, nosotros creemos que es algo que debe ser discutido en el Congreso, y es una oportunidad para que, si el proyecto pudiese tener alguna falencia, se pueda discutir en esta comisión y se pueda perfeccionar. Indudablemente nosotros tenemos un tremendo problema, porque la verdad es que la UEF, que nació como un mecanismo de ahorro, terminó efectivamente degenerándose hoy día en una manera de cobro de una gran cantidad de servicios y productos que deberían ser cobrados en pesos chilenos, porque lo que nos pasa hoy día es que los colegios, por ejemplo, las universidades cobran en UF, pero de todas maneras a final de año igual reajustan las tarifas nuevamente aplicando el IPC. Entonces esto se ha transformado ya no en un mecanismo de protección a la gente, sino más bien en un mecanismo de abuso en contra de las personas. Es por eso que, presidente, siempre atendiendo a su buena voluntad que ha tenido para poner los distintos proyectos en tabla, nosotros quisiéramos también solicitar que este proyecto pudiese ser discutido por la comisión, porque creemos también ser portavoces de miles de personas y millones de personas que están hoy día con esta problemática. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Cid. Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero comentarle a usted y a la comisión, y bueno, saludar al ministro también, comentarle al ministro que en la región de Atacama, la semana pasada, de hecho, le mandé la carta al ministro. Hay un pequeño empresario, Osvaldo, que es dueño de la Casa de la Empanada. Él partió vendiendo en bicicleta, recorriendo Caldera, Bahía Inglesa, fue creciendo, se formalizó, postuló a proyectos de Corfo, de Cercotec, lo fue ganando. Bueno, todos los conocemos a él. Su negocio es un negocio que además él hace las empanadas y uno ve todo el proceso, ve cómo donde las compra y todo. Uno a simple vista se ve que él cumple con la normativa. Obviamente hay normativas que son más estrictas en términos de salud, pero él sacó un comunicado de prensa en el cual informa que a contar del 18 de marzo cierra su negocio, dado que hay reparos frente a la autoridad sanitaria, de trabajo y también de impuestos internos. Yo creo que ese es un tema que por lo menos esta comisión tiene que verlo, porque él no es el primero que le pasa esto. Además también vemos que hay carros de comida, gente que come que vende sin cumplir las normativas, sin estar formalizado, y nadie les dice nada. Pero sí también hemos visto casos como el de la Casa de la Empanada con Osvaldo, de los cuales los fiscalizan a cada rato y le van encontrando millones de cosas, y la verdad que no pueden avanzar. Él hoy día, para cumplir lo que le está pidiendo Salud, plantea y también muestra toda la parte de cómo serían los costos, son alrededor de 12 millones de pesos anuales para ir cumpliendo esa normativa, que es muy difícil para él. Yo entiendo que todo lo que tiene que ver con salud tiene que ver también con resguardar la vida de las personas,
pero creo que nosotros desde esta comisión, y ojalá el Ejecutivo tome el punto, deberíamos avanzar en lo que tiene que ver con los permisos de salud. Y ya que estamos viendo poder agilizar inversiones, que la gente pueda cumplir las normativas, cumplir la solicitud de permisos sectoriales, yo creo que este punto es súper relevante y hay que hacer algo. Es decir, no podemos permitir que sigan cerrando este tipo de empresarios que además se han dedicado a esto, que generan empleo en la región, que además dan empleo a gente de Caldera y que va creciendo y hoy día ya cerró su negocio y la verdad que creo que hay que hacer algo. No sé qué, yo sé que tal vez a través de la normativa, tal vez en términos legales podamos hacer algo, pero también lo conversamos en el proyecto que estamos viendo de permiso, todo lo que tiene que ver con salud, que también es una piedra de tope muy grande para muchos emprendedores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Bien, quiero saludar al ministro Grau, ministro de Economía, gracias por estar. También al director del INE. Concurren además la señora Virginia Rivas, coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, la señora Camila Astorga, asesora de División de Fomento e Industria del Ministerio de Economía, la señora Daniela Moraga, subdirectora operacional del INE, señora Claudia Marru, jefa de gabinete del director del INE, la señora María Alejandra Peña Cepeda, jefa de comunicaciones del INE, el señor Sebastián Campaña, coordinador de la gestión estratégica comunicacional. Ministro, tenemos 20 minutos antes de irnos a dar quórum a la sala, que tenemos sesión especial. La primera parte de esa va a ser para usted y luego volvemos de la sala a hablar del INE sobre, ¿cierto?, lo que está pasando en Chile con la INE y todos los fake news que hay en este caso del censo. Perdón, diputado. Presidente, ¿la resolución de la mesa quedó para cuándo? No, la vez pasada se rechazó mi No se ve más. Después, cuando esté conformada la mesa, nuevamente veremos ahí. Ya, muchas gracias. Mientras tanto. Sí. Sí, diputado, por favor. Antes que así responda el ministro también después. Sí, referente a lo que mencionaba la diputada, esta fábrica de empanadas o no sé, o pequeños empresarios, yo estuve viendo la minuta que envió el ministro con respecto a los locales de elaboración de alimentos de consumo. Y yo creo que aquí, no sé si esto lo elaboró alguien que no tiene experiencia, no tiene conocimiento o algo por el estilo. Porque acá se dice que se va a evitar, en el fondo, para ampliación de locales, o sea, ampliaciones menores de 100 metros cuadrados de locales de alimentos, restaurantes, ponía el caso, el tener permiso de edificación y recepción municipal para acelerar los trámites en cuanto a obtener permisos para funcionar. Según la ley de rentas municipales, las municipalidades están autorizadas como para otorgar permisos provisorios de funcionamiento en locales que no tengan recepción municipal por 6 meses y prorrogable por otros 6 meses. Entonces aquí la piedra de tope no es la municipalidad para los locales que se quieren establecer por primera vez, sino que es el Ministerio de Salud. Esa es la piedra de tope. Entonces, y por otra parte, en este planteamiento se habla de ampliaciones de hasta 100 metros cuadrados. Yo creo que hay que considerar también a los establecimientos que comienzan a funcionar, que son los más. Y hay otros aspectos, digamos, que vale la pena estudiar en detalle, porque estos 100 metros cuadrados que hablan de ampliación de local va a depender a qué están destinados. Si están destinados a comedores y la ocupación del comedor supera los 100 metros, las 100 personas, la normativa además exige que los proyectos estén visados por un revisor independiente de arquitectura, un revisor independiente de ingeniería, ¿no es cierto?, y que acá no se considera en absoluto. Entonces hay que hacer muchas diferenciaciones y además hay que incluir, o ver realmente cuál es el alcance que pueda tener esta normativa, que yo creo que en este caso podría ser incluso nula. Eso por el momento. Gracias, diputado.
Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Me gustaría poder compartir una presentación. ¿Lo están viendo ahí? Ya. Por mientras, comento las preguntas del diputado Matheson por su intermedio, presidente. A ver, son hartas cosas. Primero, la cantidad de proyectos de inversión que se verían beneficiados si se aprueba este proyecto de ley son infinitas. Uno no, o sea, son muchas, digamos, cientos, miles de opciones. Lo que hace este documento que ustedes recibieron es tomar 7 casos tipo. Por supuesto, hay otros casos que puede ser la creación de un restaurante de la nada, puede ser la ampliación de un restaurante, puede ser lo que hace este documento, y yo les aseguro que esto es algo que se hace muy poco en distintas tramitaciones de ley, es meterse a un nivel de detalle muy alto. Y para hacer eso, tú te tienes que meter en un proyecto específico. De nada serviría que nosotros les dijéramos, por ejemplo, no sé, tenemos una estimación de que los tiempos se reducen un 30% y no les dijéramos de dónde salió esa estimación. En cambio, lo que nosotros hemos hecho es un trabajo distinto y mucho más detallado, es decir, tomamos 7 proyectos tipo. Para cada uno de esos 7 proyectos, el equipo nuestro revisó todos los permisos sectoriales que iban a necesitar. En ese documento, por supuesto que no se dicen todos, porque son 100 permisos, 120 permisos, y lo que se hace en el proyecto es que se identifica, en el documento, perdón, se identifica la ruta crítica, es decir, el conjunto de permisos que resultan fundamentales para explicar los atrasos que tienen realmente estos proyectos. Y allí se llega a la lista que se revisa de forma exhaustiva en cada uno de los ejemplos que se revisan. Si alguno de ustedes tiene duda, yo de verdad, no solo el diputado Matheson por su intermedio, presidente, sino cualquiera de ustedes, no hay ningún problema que nuestros equipos que se dedican todo el día a esto, porque esto es la oficina de grandes proyectos que acompaña proyectos de inversión todos sus días de trabajo, en el fondo, se junten con ustedes y vean cada uno de los supuestos, vean en detalle cómo estimaron esos tiempos y se van a dar cuenta que este es un trabajo muy, muy serio. Que insisto, creo que por lo menos de los proyectos que a mí me ha tocado tramitar, proyectos nuestros me refiero, este nivel de profundidad respecto a los tiempos esperados y a los efectos esperados está muy por sobre nuestro estándar. Y creo yo, por la experiencia que tengo, por el estándar general de cómo se anticipa cuál podría ser el efecto de un proyecto de inversión, pero, o sea, de un proyecto de ley. Pero muy disponible a conversar con ustedes, con el que quiera de ustedes, todo el detalle que sea necesario. Quería hacer una consulta sobre eso. Sí, es que a mí lo que... Esta gran masa de... Perdona. Sí, perdón, gracias, presidente. Yo creo que el Ejecutivo ha sido poco ambicioso en definir ciertas cosas que son críticas. Por ejemplo, agua potable, que tiene que ver Araucanía, por ejemplo, por poner un caso. Centenares de casas están sin su recepción municipal porque la Seremía de Salud no es capaz ni en 3 meses de responder a una solicitud y una presentación de proyecto de agua potable rural. Entonces, creo que en este proyecto lo que está faltando es que hayan silencios administrativos, que sean el beneficiario sea el que cumplió el plazo, que es el que presentó, y se establezca en esta ruta todas las partes donde corre el silencio administrativo para que se agilice este proyecto, porque si no, este y otros proyectos, porque si no, hay municipalidades que no tienen casas con resolución municipal, porque la Seremía de Salud no responde ni siquiera en 3 meses a proyectos que se le presentan donde se cumple con las normativas de potabilizar el agua, por ejemplo, por nombrar un caso. Y después digo, si el Ejecutivo pretende crear incentivos para que los funcionarios cumplan con los plazos de los trámites administrativos, entonces deberían hacerlo por ley. Iniciativa exclusiva del presidente de la República y no hacerlo vía reglamento. Para que las cosas queden absolutamente claras. Porque si no queda por ley, entonces vale bien poco. Es puro voluntarismo. Ministro. Sí, respecto al primer tema, diputado, por su intermedio, presidente, eso es exactamente lo que hace el proyecto. El proyecto define la posibilidad de silencio administrativo, tanto positivo como negativo, y lo hace en todos los permisos, en todos. Lo que hace en particular, en términos de técnica legislativa, es que propone una clasificación de todos los permisos sectoriales en 6 tipos, en 6 tipologías, y en 2 de esas tipologías, que debieran agrupar cerca de 200 permisos de los 380, en 2 de ellas establece silencio administrativo positivo
y en el resto silencio administrativo negativo. En el caso de todos los permisos intermedios, además, que es muy importante, es decir, trámites que necesita, o sea, un servicio se le pide un informe, ¿no es cierto? Y ese informe requiere a su vez reportes de otro servicio. Todos esos reportes tienen silencio administrativo positivo también. Por lo tanto, lo que usted solicita, diputado, por su intermedio, presidente, es exactamente lo que hace el proyecto de ley. Por eso creo que aquí lo que hay que hacer, yo sé que este es un tema que angustia, que desespera, que se cree que hay que hacer grandes cambios, pero yo lo que les invito es a que trabajemos en conjunto en este proyecto, lo revisen en profundidad y se van a dar cuenta que parte importante de las cosas que ustedes solicitan están siendo consideradas y las que no, bueno, veamos la forma y tal vez nos damos cuenta que las podemos agregar. O sea, creo que hay que hacer ese trabajo. Yo tengo, presidente, no voy a alcanzar en el tiempo que usted me dice, pero Sí. hasta No, donde pero- llegue, no importa. No, que después volvemos, le damos el tiempo. que no no, se preocupe. creo que también lo lo del INE del director muy de INE importante. es muy importante, así que yo tengo unas diapositivas que traje Si es que si tenemos que donde- aumentar el plazo, yo creo que están todos. donde se responden distintas preguntas que han surgido en la conversación. Ah. Yo lo que le propongo, presidente, es que yo responda hasta lo que llegue y después les dejo la Ok, presentación, ok, igual, listo. para que ustedes puedan ver las distintas respuestas a los temas. La siguiente, por favor. Entonces, partamos por el ámbito de aplicación. Esto es bien importante. A veces se nos pregunta, hay distintas dudas. Se dice, por ejemplo, oye, ¿las concesiones marítimas entran o no entran? ¿Los permisos de monumentos nacionales entran o no entran en esta ley? Bueno, la respuesta corta a esto es que la gran mayoría de las cosas entran, la gran mayoría de las autorizaciones. En términos simples, las autorizaciones que no entran son las que son parte del sistema de evaluación ambiental. ¿Y por qué eso? Porque aquello está siendo tramitado en otro proyecto. ¿Ya? Eso es tan así que yo no me voy a meter aquí en todo el detalle jurídico, pero si ustedes leen el proyecto, lo que van a darse cuenta es que aquí no es que se hace una definición de las autorizaciones que entran, sino que más bien se hace un marco general y se dice todas las autorizaciones, de hecho la palabra específica que se ocupa es la siguiente diapositiva, por favor. Todo acto administrativo que se exija con carácter previo para el desarrollo de actividad va a ser parte de este sistema de permisos sectoriales. Nosotros sabemos que al menos hay 380 permisos que están allí, que son los que nos miramos con más atención porque dada la experiencia del Ministerio sabemos que esos son los complejos, digamos, los que pueden atrasar finalmente un proyecto. Pero hay muchos otros, ¿ya? Y esto no es solo para empresas, también puede ser para una persona que eventualmente quiera ampliar algo de su casa, lo que sea, y tiene que pedir autorizaciones, también es parte de ese proceso. Acá lo que entra a ser parte de esta ley es como dice allí, el acto administrativo en el fondo. ¿Ya? No es un tema del titular, por lo tanto puede beneficiar a empresas pequeñas, puede beneficiar a empresas grandes, puede beneficiar a personas naturales también. Es un primer tema que ha estado muy presente en las conversaciones. La siguiente, por favor. Lo que pasa es que usted, ministro, por su intermedio presente, la vez pasada dijo que se podían establecer administrativamente incentivos para que los servicios y funcionarios públicos cumplan con los plazos que el proyecto de ley promueve. Entonces, si el proyecto de ley promueve, ¿por qué habría que ofrecerles incentivos a los funcionarios para que cumplan lo que dice el proyecto de ley? Yo entiendo que no pueden establecer incentivos para que los funcionarios cumplan con sus obligaciones legales. No se pueden establecer ni como metas para PMG, ni menos administrativamente. Entonces, hay una inconsistencia con el espíritu del programa de mejoramiento de la gestión, que no fueron concebidos para que los funcionarios hagan lo que tienen que hacer por obligación de hacer. ¿Se entiende, no? Voy a contestar con esa diapositiva, una pregunta que engloba la pregunta del diputado Carrera por su intermedio, presidente. Voy a hacer un comentario específico a su primera pregunta de incentivo y voy a dejar a mi equipo la respuesta respecto a cuál debiera ser el marco de acción de los PMG. Parto por lo general. Una de las preocupaciones que ustedes han planteado, diputadas y diputados presentes, y bueno, y otros también, y que también es parte de la pregunta que está haciendo el diputado de la Carrera por su intermedio, presidente, es, bueno, ¿por qué este proyecto de ley, creo que la pregunta fundamental, va a hacer que se cumplan los tiempos y en términos generales va a reducir los tiempos? La respuesta de este proyecto de ley no es una, sino que un conjunto de medidas que a través de distintas estrategias diversas buscan finalmente reducir los tiempos. Entonces, de manera bien somera, en unos 3 minutos, 4 minutos, voy a decir todas ellas y una breve explicación. Y allí va a aparecer también el tema de los incentivos, a pesar de que no sea parte del proyecto de ley. Lo primero es que crea un servicio que monitorea que todo esto ocurra.
¿ah? Que va a hacer reporte, que va a generar una interacción con los distintos servicios para que puedan existir mejoras, que los están haciendo mal van a aparecer en estos reportes que lo van a estar haciendo mal, lo que va a hacer una presión para los servicios sectoriales que dan permisos, pero también los va a ayudar, va a trabajar con ellos para que puedan reducir sus tiempos. Es decir, va a haber un ente liviano, pequeño en cantidad de gente, pero con atribuciones para efectos de monitorear todo este proceso. Lo segundo es que de estos 380 permisos, más de 90 van a tener la posibilidad de cambiar la autorización por una declaración jurada. Y en el proyecto de ley se define todos los permisos, todas las autorizaciones que van a poder pasar a ser declaración jurada. Esto es bien fundamental, como les he dicho, porque por un lado disminuye el tiempo de uso, o sea, disminuye el tiempo que toman los titulares en este proceso, porque ellos mismos van a través de una declaración, decir que están cumpliendo la ley. No baja el estándar esto, lo único que hace es que es el titular el que tiene que decir, y decir de buena fe, porque si no incluso puede tener consecuencias, que está cumpliendo el estándar. Eso reduce los tiempos directamente a quienes se pueden ver beneficiados de esta posibilidad, que va a ser en el caso de permisos que impliquen un riesgo menor para ese proyecto en particular, pero además, algo muy importante, va a descomprimir el trabajo de los servicios públicos. Si uno de los problemas fundamentales que tenemos en la actualidad es que los servicios públicos están colapsados con esto. No es que la gente no esté haciendo bien su trabajo, ni que no quiera hacerlo, sino que uno recorre el país y les pregunta por qué ustedes se están demorando tanto en este permiso, y te dice porque tengo 500, 700, 800 permisos y si somos 3 personas, somos 2 personas. Entonces, una forma de abordar eso es tomar los permisos que de allí no implican un riesgo mayor y sacarlos y pasarlo a declaración jurada. Entonces eso va a tener un efecto muy, muy relevante. Lo tercero, lo que les comentaba antes, a veces los servicios se demoran en dar una autorización porque están esperando a otro servicio que le dé un reporte intermedio. Bueno, esos reportes intermedios pasan a tener todo silencio administrativo positivo. Por ende, si se cumple el tiempo que está estipulado en la ley, ese servicio, voy al tiro, se cumple el tiempo. ¿Tengo 2 minutos más o tienen que correr? Retomemos. Yo, Ministro, lo sí, no, único sí, que me vamos, da vamos, es que el director de Diego sí, partido por la línea, tal vez. sí, Sí. vamos a darle todo el tiempo porque ya, suspendemos para ir al quórum, volvemos de Vamos, inmediato, por ok. favor. Los voy a echar mucho más. Voy a echar. Para concluir. Disculpe, presidente. Ya, estaba un poco más adelante en la presentación. Un poco más. Acá, ahí estaba. ¿Ya? Entonces estaba comentando cuáles eran los mecanismos que permitían que los tiempos se redujeran. No voy a hablarlos todos, pero voy a hablar de algunos otros. Ya hablé de los 3 primeros. Déjenme hablar de este quinto, establecimiento de plazos máximos y nuevo procedimiento para silencio. Como les comenté alguna vez, hay 380 permisos, la mitad de ellos no tienen plazos establecidos. Bueno, este proyecto de ley hace que todo acto administrativo que es parte de este sistema de permisos sectoriales tenga un plazo estipulado, porque pone un plazo máximo para cada una de las categorías. A su vez, como les comenté también, define este procedimiento para los silencios administrativos, además, que no solo lo especifica de nuevo para todos los permisos, como en la mitad de los permisos silencio administrativo positivo, en la mitad negativo, sino que además esto que es un derecho del titular, el ejercer el silencio administrativo, se hace de forma muy simple, porque se estipula que tiene que estar en esta plataforma y que el titular va a poder imprimir el certificado, y ese certificado va a tener el mismo valor judicial que tendría el mismo valor jurídico, que tendría la autorización propiamente tal. Otra cosa que es relevante es que se define un procedimiento para poder identificar proyectos de inversión que van a operar de una forma más rápida. En particular reduciendo a la mitad de los plazos. Se establece un canal reservado de reclamos, denuncias u observaciones, justamente para que se pueda alegar en caso que algún servicio sectorial no está relacionando bien su trabajo. Y por último, además de todo esto, promueve la transparencia,
van a estar los tiempos, no solo transparencia desde el punto de vista del titular, que va a saber exactamente lo que se están demorando cada uno de sus plazos, quién se están demorando, por qué, en fin, sino que además del punto de vista de la ciudadanía, del punto de vista de la prensa, del punto de vista de la Contraloría, de quien sea, pueda tener un rol relevante en esta materia. Entonces, nuestra visión, presidente, es que el conjunto de todas estas cosas, no una en particular, es la que va a hacer la tarea. O sea, solo los silencios administrativos los silencios administrativos positivos, que cubren más o menos la mitad de los permisos sectoriales, nos va a solucionar en cierto sentido la mitad del problema, porque va a asegurar que dependa del titular si exige su tiempo en la mitad de esos casos. Y para todos los otros casos, vamos a tener toda la otra batería de opciones y estrategias para reducir los tiempos. Por último, lo que me gustaría contestar su pregunta anterior, diputado, por su intermedio, presidente, los PMG. La perspectiva del Ejecutivo, y esto en general lo tienen todos los ejecutivos, es que es tomar el camino más fácil, ¿no? Y si uno puede abordar algo a través de reglamento, bueno, es positivo abordarlo a través de reglamento. Es decir, el trabajo de los PMG nosotros ya lo estamos realizando. Y nuestro compromiso es que 60 permisos, que son los permisos críticos, van a estar en los PMG, que son un mecanismo relativamente efectivo para lograr que se cumplan metas. Ahora esas metas, por supuesto, van a tener que quedar bien estipuladas de acuerdo a la legislación, que es lo que le preocupa al diputado y por su intermedio, presidente, que está muy bien esa preocupación, pero creemos que este es un camino, así como estamos haciendo muchas cosas en el proyecto de ley, también creemos que hay algunas que se pueden hacer a través de cambios en los reglamentos. Entonces creemos que es complementario. Diputado. Presidente, por su intermedio, es que tengo una duda. Si hoy día, por ejemplo, las seremías se demoran más de 3 meses porque son 3 personas para 800 permisos y va a operar el silencio administrativo, entonces quiere decir de que las personas nunca hubiesen dado abasto para hacer la pega y por lo tanto en la práctica se va a transformar que el tiempo de espera es el tiempo de silencio, porque jamás con esa dotación no habrían podido cumplir con el encargo. Entonces, la pregunta es si van a aumentar el tamaño del Estado, porque si el cuello botella es falta de personas, entonces quiere decir que siempre va a operar el silencio. Entonces ahí tengo mi duda, pues ustedes están suponiendo entonces que siempre va a operar el silencio, a menos que quieran hacer crecer el tamaño del Estado. Ministro. Sí, por su intermedio, presidente, abordo la pregunta del diputado de la carrera. A ver, el silencio administrativo, en cierto sentido, es, digamos, un derecho del titular y es una garantía a que el plazo que está estipulado se va a cumplir. Eso es lo que es en la práctica, ¿no? Ahora el diputado hace una buena pregunta, dice, bueno, si no se hace nada más, lo que va a pasar es que todos los permisos van a darse por silencio administrativo, o una parte importante de ellos. Entonces, ¿qué otras cosas hacemos? Bueno, hacemos muchas otras cosas. Déjeme dar 2 ejemplos nomás. Primero, pasamos muchos permisos a declaraciones juradas. Si muchos permisos pasan a declaraciones juradas, la carga de trabajo que tienen los servicios actualmente va a disminuir y eso le va a permitir con la misma gente responder más rápido y responder a tiempo los permisos que no podemos pasar a declaración jurada porque tienen un riesgo muy importante. Y segundo, hay todo, por decir otro batería de propuestas que es muy distinta pero que también ayuda en esa dirección, hay un conjunto de estrategias que tiene el proyecto de ley para que vaya existiendo una mejora continua de los servicios. Por ejemplo, el nuevo servicio que se crea va a tener la potestad y la capacidad de trabajar con cada uno de estos servicios sectoriales que dan los permisos para hacer una mejora continua de sus procesos. Y eso puede tener efectos muy importantes. A veces la reingeniería de procesos es algo que no solo tiene efecto en el sector privado, sino que también lo puede tener en el sector público. Entonces, ahí doy 2 ejemplos de razones, de mecanismos que debieran hacer que los mismos equipos que existen en la actualidad puedan responder en tiempo menor las autorizaciones que les toca revisar. Ahora, presidente, me quedan muchos temas. No, me queda mucho, entonces no voy a alcanzar porque quiero dar tiempo al director del INE. Entonces, déjenme comentar un último tema que creo que ha sido muy conversado y ha generado una preocupación. Como les digo, les vamos a dejar esta presentación, por lo tanto van a poder ver todos los detalles. Pero hay una pregunta central que es ¿cuál es el rol del servicio? Aquí me gustaría avanzar más. Sí, más. Eso. Una de las primeras cosas que se ha planteado es que este servicio sería una mayor burocracia, el servicio que se está creando.
voy a decir un poco desordenado esto porque son hartas diapositivas y tengo poco tiempo, pero me voy a ir saltando algunos temas. Lo primero que me gustaría decir es un tema que ustedes pueden revisar en el informe financiero la escala de este servicio, ¿ya? O sea, estamos creando un servicio público que debiera tener unas 40 personas, 39 para ser preciso, ¿ya? Con un presupuesto anual de 2.000 millones de pesos, donde 500 millones de esos 2.000 salen del Ministerio de Economía, porque hay algunas funciones que actualmente hacen equipos del Ministerio de Economía que pasan a este nuevo servicio. Entonces, no digo que ustedes no deban revisar digamos, con toda la rigurosidad que implica el trabajo legislativo la existencia de este servicio. Pero no estamos hablando acá de 1.000 personas, de 1.500 personas, sino que estamos hablando de 39 personas en un servicio que le va a costar al Estado 1.500 millones de pesos, ¿eh? Okay. Ahora, ¿por qué, termino con esto, por qué es necesario, en términos generales, yo diría que la mayoría de las cosas que queremos que este servicio haga, nadie la está haciendo actualmente en el sector público? Algunas de ellas las tratamos de hacer desde el Ministerio de Economía y nosotros desde el Ministerio de Economía no tenemos las facultades para hacerlo. Se necesita una institución que tenga esas facultades para hacer las tareas que hay que realizar y que haga realidad parte importante de lo que está en la ley. Y en última instancia, algo que me gustaría enfatizar acá, que está puesto en el penúltimo punto y en el antepenúltimo y en el último, es que todos los servicios sectoriales tienen como misión reducir los riesgos asociados a la regulación, ¿no es cierto? Y eso está bien, ese es el rol de ellos. La autoridad sanitaria tiene que cuidar que la salud de las personas esté bien, ¿no? Y ese rol está bien. Pero no hay ningún servicio cuyo rol sea que el Estado actúe de forma eficiente y promueva la inversión. Crear un servicio que tenga esa misión es fundamental incluso desde el punto de vista de su cultura organizacional y de lo que va a empujar como servicio y lo que va a ir exigiendo y promoviendo dinámicamente en el resto del sector público. Eso, entre muchas otras razones que después ustedes pueden ver en detalle en la presentación, justifican a nuestro juicio por qué tiene que existir un servicio público. Diputado Mates. Gracias, presidente. Cortito. Yo quiero manifestar una vez más mi aprehensión con respecto a los silencios administrativos negativos. Yo creo que todos debieran ser positivos, porque si no, se van a tender si es que existe alguna negligencia por parte de un funcionario y no responde a tiempo, se van a tender a judicializar los procesos. Entonces, o son todos positivos, o sea, pienso que debieran ser todos positivos, eliminar los silencios negativos. Gracias, diputado. ¿Ministro? Sí. A ver, hay algunos permisos, a nuestro juicio, en torno a la mitad de los que están siendo revisados acá, donde nosotros proponemos que sean silencios administrativos negativos. Y esto tiene que ver con el riesgo asociado a estos permisos. Doy un ejemplo bien concreto. Concesiones marítimas. Las concesiones marítimas no solo es importante porque es un recurso público, sino además por consideraciones estratégicas. O sea, esta es una decisión que actualmente incluso dirige ese proceso las Fuerzas Armadas, ¿eh? En algo tan importante como eso, con tantos riesgos involucrados de diversa índole, no parece razonable, a nuestro juicio, que si un funcionario se demora más de la cuenta, se le dé automáticamente la autorización al titular de tener ese permiso, ¿eh? Entonces hay algunos casos que por el riesgo que involucra, no es razonable, a nuestro juicio, que exista un silencio administrativo positivo. Pero de nuevo, aquí yo invito a ver el vaso medio lleno, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando que de la mitad de los permisos que existen, de la mitad tendríamos silencio administrativo positivo. Eso va a significar, insisto, nos soluciona la mitad del problema de forma automática. O sea, de todas las cosas que nosotros estamos haciendo acá, solo una medida soluciona la mitad del problema. Y todo el resto de medidas que hacemos, toda la intervención, las 37 leyes que se intervienen, en fin, apuntan a generar distintas condiciones para solucionar la otra mitad con un objetivo que no hay que olvidar. Aquí lo que no hay que olvidar es que todos estos permisos tienen una lógica. Buscan proteger a la sociedad de un riesgo y uno tiene que tomar decisiones y hacer un diseño institucional consistente con ese riesgo que se busca salvaguardar, y en algunos casos la forma de hacer ello no puede ser tener un silencio administrativo positivo. Muchas gracias, ministro. ¿Nos va a dejar la PPT? Y si hay alguna duda, vamos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias al ministro. Le damos el pase entonces al señor director del Instituto Nacional de Estadística, don Ricardo Vicuña, quien expondrá en cómo va el proceso de censo
2024 y todo lo que conlleva lo que hemos visto en redes sociales, por eso lo invitamos, digamos. La verdad es que hay bastante inquietud en mucha ciudadanía, hay mucho fake news, hay muchas redes, hay muchas preguntas que nos hacen sobre lo que se está preguntando, ¿cierto? De cómo se está haciendo. Así que, director, don Ricardo, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Nosotros venimos invitados a hacer esta presentación y recordar que nosotros habíamos venido en el mes de enero y teníamos pendiente esta segunda presentación. Nosotros trajimos una presentación bien completa y me voy a saltar la primera parte, que es la parte que explica todo el proceso, cómo llegamos hasta el 9 de marzo, y creo que en parte se repite lo que se comentó en el mes de enero. Solamente voy a hacer mención, solamente para contexto, algunos datos básicos. Esto es un proceso que partió el 9 de marzo y va a durar 3 meses. Luego, es un concepto de censo en derecho y por lo tanto el concepto básico que se trata de censar es el de residente habitual, que es un cambio bien importante respecto a un censo de un día, que es un censo de hecho. Luego, otro punto bien importante que ya se ha mencionado bastante, que es el uso de la tecnología para hacer un censo en un periodo más largo. Estamos trabajando con dispositivos móviles de captura que permiten hacer la entrevista en línea, por lo tanto capturar la información, las respuestas y tenerlas almacenadas casi en línea. Y naturalmente el hecho de que esto se haga en un periodo más largo requiere personal contratado y hemos tenido ahí un proceso de reclutamiento, selección bien importante que nos ha llevado a tener hoy en día 24.000 censistas contratados ya y desplegados. Entonces, esos son como datos bien generales que yo me imagino ya todos compartimos. Me voy a saltar entonces toda la parte más introductoria, el proceso, y voy a ir directamente a algunos aspectos que han salido bastante a relucir en estos días. El primero, creo yo que es bien importante, referido a el tema de cuando el INE, facultado por su ley, pregunta información personal y en algunos casos puede ser considerado privado, existe la aprehensión de que pueda ser utilizada para otros propósitos. Entonces ahí está el temor siempre de que el INE pregunte datos personales y después estos datos sean mal usados. Entonces ahí siempre nosotros tenemos que recordar que estos datos están resguardados por el secreto estadístico que está contemplado en la ley. Entonces, la ley del INE establece que el INE no puede compartir esta información con ningún organismo externo, ya sea público o privado. Entonces, estos datos tienen que ser siempre mantenidos y resguardados con estrictas medidas de seguridad al interior de la institución y ser utilizados solo para fines estadísticticos. Y este secreto estadístico después contempla una sanción en caso de una infracción. Entonces, la ley contempla también infracciones, o sea, sanciones a quien pueda, ya sea funcionario, colaborador o la institución que pudiera compartir estos datos, que permitan identificar a las personas que están entregando los datos. Tienen sanciones bien importantes, incluso que van al presidio, de 61 días hasta 3 años. Entonces ahí está bien resguardado el tema del secreto estadístico y la sanción que pudiera recibir quien violara el secreto estadístico. Ese es, yo creo que... Diputado La Carrera, una pregunta. Sí, es que a mí me da la impresión de que se está violando un precepto constitucional al pedir datos específicos de las personas. Y uno, de acuerdo a la Constitución, podría negarse a entregar estos datos. Entonces la pregunta es, si antes no se preguntaban, ¿por qué ahora se preguntan si no van a ser divulgados? ¿Para qué fines van a ser usados? Porque duele a empadronamiento. Entonces, si nunca se necesitaron, ¿por qué ahora se necesitan? Y si transgrede una norma constitucional, ¿por qué están desafiando la norma constitucional?
por su intermedio, presidente, responderle al diputado. Esto ha sido evaluado por distinguidos constitucionalistas y han establecido que el INE tiene por su propia ley la facultad de pedir información y por tanto hay que conciliar el derecho que está establecido en la Constitución con la propia legislación que tiene fines estadísticos y por tanto esa conciliación lleva a que si el INE para fines estadísticos requiere datos, estos datos tengan que estar resguardados con el secreto estadístico que estaba explicando anteriormente, que tienen una sanción muy importante que va. Entonces, el tema ahí básicamente es el uso estadístico, y yo le puedo explicar, por su intermedio, presidente, la finalidad. También hay que aclarar que muchas veces se dice que estos datos se están pidiendo por primera vez. Y voy a ir a explicar ahí un par de ejemplos para, de alguna forma, aclarar que estos datos se han preguntado históricamente y incluso hemos ido a investigar hacia atrás y básicamente no hay ninguna novedad respecto a las preguntas que estamos haciendo, respecto a por lo menos algunos temas que han salido en la palestra. Y después hay otras preguntas que efectivamente son temas nuevos, pero que responden a necesidades de información que se han ido levantando, digamos, en la medida que la sociedad, digamos, requiere algunas dimensiones o investigaciones nuevas. Pero si me permite, podría ir avanzando en la presentación para ir despejando algunas dudas. El tema de la seguridad de la información también hay que aclarar que los datos, una vez que están recopilados y tienen naturalmente calidad de datos personales, tienen un proceso de tratamiento estadístico que permite el concepto de anonimización. O sea, los datos cuando se publican siempre son anónimos. O sea, es imposible que el INE publique datos estadísticos y que a través de esa publicación se identifique, porque son datos que se publican de forma anónima. Y hay otro proceso que también se establece en los procesos estadísticos, que es el de la indeterminación. Entonces nosotros también podemos eventualmente, por ejemplo, si nos vamos a publicar una comunidad, una localidad muy pequeña, aunque los datos uno los publicara de forma anónima, uno podría inferir por las características de quién estamos hablando. Entonces, en esos casos también hay un resguardo para que los datos sean indeterminados y por tanto se agrupan, para que nunca se pueda reconocer directa o indirectamente de quién estamos hablando. Entonces, estos son procesos estadísticos bien rigurosos para evitar justamente violar el secreto estadístico. Súper relevante. Perdón que insiste, pero el voto secreto. Si no, nosotros podríamos votar en la urna y salir y decir qué es lo que votamos, o tendrían derecho a publicar nuestro voto. Ustedes van a tener ese tipo de información ahora en su poder. Entonces, la pregunta que no me respondió es que me gustaría que me responda es ¿por qué los piden? Porque nos ponen en un cierto riesgo a la población de que alguien maluse una base de datos, que alguien la venda, y que después estén dispuestos a pagar el precio de la sanción de la ley. Pero el daño está hecho. Entonces, esta información, como usted dice, la ley del INE se lo faculta, pero la Constitución no. Yo entiendo que la Constitución está por sobre la ley del INE. Entonces, ¿por qué se insiste en esta vía si efectivamente se pone en riesgo algo que es muy preciado, que es la intimidad de la persona? Director. Más fuerte. Está apagado. Por su intermedio, presidente, le voy a contestar al diputado, tal vez con ejemplos de la información exacta que se está levantando en el censo, y tal vez de esa manera podemos explicar por qué se pide, ¿ah? Porque tal vez quizás eso es lo que falta explicar mejor. Entonces, hay una pregunta que se ha estado levantando bastante, que es respecto a el hecho que el INE estuviera preguntando por primera vez el nombre de las personas que informan en el censo. Y en verdad esta es una pregunta que se levanta, hemos recopilado la historia para atrás, en la mayoría de los censos, por lo menos desde el año 1952. Entonces hemos registrado, por ejemplo, que esta pregunta de nombre completo está contenida en el censo del año 60, en el censo del año 70, del 82, del 92 y el último censo del 2017. Entonces, en verdad no es una pregunta nueva y la razón de esto tiene explicación. Entonces, la razón que nosotros tenemos para preguntar esto es doble. En primer lugar,
el hecho de tener la información de los nombres de los integrantes del hogar permite facilitar mucho mejor la entrevista, porque uno cuando está entrevistando a una familia, por ejemplo, extendida de muchos miembros, es mucho más fácil al momento de levantar datos individuales para el censista o la censista y la persona que está reportando, estar siempre refiriéndose a alguien con nombre y apellido, que simplemente a una persona que tenga una, por ejemplo, numeración o un orden dentro del hogar. Pensemos en una familia grande que tiene 10 miembros, por ejemplo, y que todos básicamente, y uno tiene que ponerle, digamos, un nombre un número a una persona. Entonces estamos hablando de, en la entrevista, puede ser una entrevista con hartos datos asociados, entonces tenemos que estar mucho más fácil de estar refiriéndose a un nombre para la persona que estamos haciéndole la caracterización, que es simplemente decir, estamos hablando de la persona 7 del hogar, o la persona 8. La calidad de la información se ha visto históricamente que se mejora mucho cuando uno tiene la referencia. Y después hay un segundo elemento que también es bien importante en este caso, que es el hecho de que nosotros estamos haciendo un censo en derecho que dura 3 meses. A diferencia de un día, cuando uno tiene en un día a las personas durmiendo la noche anterior, uno en realidad no puede tener personas que se reporten 2 veces, porque es un mismo día. Cuando uno lo hace en 3 meses, eventualmente puede haber hogares que se desplacen y tengan una vivienda que fueron censados inicialmente y después se cambiaron de vivienda y eventualmente pueden ser censados de nuevo. Entonces, esas duplicaciones también en el proceso después de elaboración se puede mejorar al conocer los nombres. Diputada, sí. Esas son como las... Okay. Diputada, sí. Gracias, presidente, por su intervención. Quiero hacer una pregunta al ministro. No el último, porque ese fue un censo abreviado. El anterior al censo abreviado, en el gobierno del presidente Piñera, se planteó de cambiar el censo que era en un día, hacerlo en 3 meses, lo mismo que está explicando el director ahora. Y bueno, fueron muchos de los que hoy día están en el gobierno que criticaron esa medida. Después hubo también problemas con los resultados. Entonces, ¿por qué hoy día lo que encontraban malo lo encuentran bueno? Yo quisiera saber eso. Porque es interesante saber, porque yo me acuerdo en ese minuto uno defendía que era bueno, que no sé qué, pero también hubo mucha crítica. Entonces, saber en qué se dieron cuenta en el proceso que hoy día no lo están reclamando y que lo encuentran bueno. Eso, presidente. Ministro. Espérate, déjame, que ahí se va a apagar. A ver, parto por señalar cuál es el rol de un ministro en este tema y cuándo fue la decisión que nosotros que se tomó. La decisión de hacer el censo en esta modalidad no fue definida durante esta administración. Fue definido durante la administración anterior. No lo digo esto como una forma de señalar que me parece una decisión equivocada. De hecho, lo que sucedió es que esa decisión que se tomó fue en base a la recomendación técnica de organismos internacionales, de especialistas de nuestro país. De hecho, una de las primeras cosas uno de los primeros espacios que a mí me tocó participar fue con la comisión de expertas y expertos que tiene personas, digamos, de todas las visiones políticas, que son expertas en la materia, en fin. Y esas personas sostenían que efectivamente esa decisión que se tomó en la administración anterior era la decisión correcta. Uno como ministro no es experto de todos los temas, ¿no? Entonces lo que corresponde es apoyar las decisiones de las personas que son expertas, y las personas que son expertas en este caso daban argumentos y sostenían de manera bastante transversal que lo mejor era moverse a un censo con esta modalidad, que es también la situación mayoritaria en los países que hacen censo en la actualidad. Entonces creo que más allá de las opiniones personales, acá lo que corresponde es que hubo una decisión en torno al 2019. Esa decisión de esta modalidad, esa decisión tuvo una justificación técnica, y lo que corresponde a mi juicio es que nosotros como autoridades políticas apoyemos las decisiones técnicas de quienes saben a la hora de un tema tan importante como el censo. Eso es, de modo bien, con todo esto como bien personal y bien de la, digamos, los tiempos de la decisión y lo que nosotros nos tocó en su minuto. Víctor, es que estoy viendo que José García Rominot
de la Araucanía es el nuevo presidente del Senado, entonces... A veces chauvinista. Bueno, pero es de nuestro... Somos todos de provincia. Ya sabes. Continuando entonces, presidente, con la presentación, hay otra pregunta que se ha estado levantando esta semana y que tiene que ver con una palabra que tiene al parecer una connotación negativa referida al concepto de empadronamiento, a diferencia de un censo. Entonces, yo quisiera aclarar acá que en términos estadísticos y lo que hacen las recomendaciones internacionales de censos, son dos palabras que se usan de forma indistintiva, o sea, son sinónimos. Entonces, hablar de censo o hablar de empadronamiento, reconociendo que pueda tener una connotación distinta, pero en terminología estadística, cuando uno habla de empadronamiento, está básicamente hablando de un censo. Entonces, también no hay que, de esa forma, alarmarse por el uso de esa palabra. Y en particular, cuando uno hace un censo o un empadronamiento de viviendas, lo que uno está tratando de hacer es levantar todas las viviendas que existen en el territorio, porque por eso uno quiere hacer un catastro de todas las viviendas que hay para después hacer políticas habitacionales en caso que identifique, digamos, que existe un déficit habitacional, obviamente. Entonces, de ese punto de vista, hay una pregunta que se hace respecto a la ocupación de la vivienda y hay una pregunta que habla de si la vivienda está ocupada o desocupada. Entonces, esa es una pregunta que se hace históricamente y tiene como objetivo, básicamente, cuando uno encuentra una vivienda ocupada, tiene que, a su vez, asociar un formulario especial para determinar las personas que viven en esa vivienda ocupada. Cuando uno en el censo después encuentra una vivienda que está desocupada, uno no, obviamente, aplica ese componente del cuestionario para las personas, porque uno determina que la vivienda está desocupada. Por ejemplo, porque la vivienda está siendo a la venta, porque es una segunda vivienda, porque está abandonada. Entonces, en ese caso, los y las censistas consideran que la vivienda está desocupada y no tienen que insistir en tratar de encontrar los habitantes, las personas que habitan. Entonces, esa es la explicación por la cual uno tiene que hacer esta división entre ocupado y desocupado. Y por otro lado, después cuando uno encuentra una vivienda ocupada, lo que se hace es tratar de determinar las características de la vivienda, las características de la materialidad, de los materiales de construcción, de los servicios que tiene, si tiene acceso al agua, a la electricidad, al alcantarillado, y todas estas informaciones son muy valiosas para las políticas públicas en materia de construcción de vivienda y servicios asociados, digamos, a los hogares y sus viviendas. Eso respecto a la pregunta del estado de ocupación de las viviendas. Después ha salido una pregunta referida a el hecho de que nosotros en el censo en esta ocasión estaríamos preguntando acerca de el registro de personas de las Fuerzas Armadas. Entonces se ha comentado bastante eso. Y nosotros en el cuestionario hay que aclarar que lo único que hacemos en una pregunta que se refiere al nivel máximo de educación alcanzado por las personas, hacemos una clasificación, por ejemplo, dentro de todas las posibilidades, hacemos una clasificación de una persona que llega a, por ejemplo, su nivel educacional máximo como técnico de nivel superior, de 1 a 3 años. Y entonces, en esa categoría, nosotros decimos que si un suboficial tiene un nivel técnico superior de 1 a 3 años, tiene que marcar, digamos, esa clasificación de ocupación, o sea, de educación. Y si efectivamente estamos hablando de un oficial, a él le correspondería marcar como un nivel profesional, porque lo asimilamos como un profesional que tiene 4 o más años de educación superior. Tan solo eso, nosotros no identificamos luego si las personas están o no están en las Fuerzas Armadas. Lo único que vamos a ver al final es que la cantidad de personas que están en esa categoría de profesionales o la cantidad de personas que están en la categoría de técnicos nivel superior. Pero no hacemos distinción si están en las Fuerzas Armadas o no están. Es solamente para orientar a una persona de las Fuerzas Armadas, cuando le hacemos la pregunta de su nivel, ¿a dónde se clasifica? ¿Se clasifica como un profesional o se clasifica como un técnico en nivel superior? Eso es todo.
no hay ninguna intención de hacer un catastro de fuerzas armadas. Y de hecho, esta información yo creo que lo tiene perfectamente mejor el Ministerio de Defensa que el censo que se hace, digamos, con esta pregunta. No tiene ninguna intencionalidad referida a fuerzas armadas. Yo diría que esas son como las principales informaciones que han estado circulando y creo que con esto ya por lo menos podemos ir avanzando en clarificarlas. Terminar diciendo que nosotros estamos en campaña para informar a la población, tenemos toda la disposición a hacer todos los esfuerzos necesarios para aclarar todo lo que se requiera y tenemos nuestros canales oficiales disponibles. Hoy día nosotros tenemos una página censo2024.cl donde tenemos información, por ejemplo, para verificar la identidad del personal en terreno. Entonces las personas cuando enfrentan la entrevista pueden escanear la credencial y pueden entrar a este verificador con el RUT y les va a aparecer la foto y todos los datos de la persona que tienen al frente para estar súper seguro de que el encuestador o la persona que está censando pertenece al INE como parte del proyecto. Después estamos informando a la población semana a semana dónde están los y las censistas, entonces pueden entrar a la aplicación donde está el censo, ingresar la comuna y les va a aparecer el mapa y coloreado el sector donde está el contingente de personas trabajando, y eso también permite generar ciertas coordinaciones en materia de seguridad, por ejemplo, y de información para que la gente sepa exactamente cuándo van a ser censados. Y finalmente hemos también puesto a disposición de la ciudadanía una página con información de las preguntas más básicas que se están haciendo para aclarar todo lo que se requiera, estas informaciones que andan básicamente circulando. Así que eso es básicamente lo que tenemos. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente el director. En la pregunta 2, en la pregunta 16 del cuestionario se pide el nombre completo de los integrantes y en esa pregunta se le pide definir si es hombre o mujer. Sin embargo, en la pregunta 49 se pregunta con cuál género se identifica y describe 6 alternativas de género. También en la pregunta 50 se pregunta si se identifica como trans. La respuesta puede ser sí y no. Está bien que se pueda responder así, lo que no debe aceptarse es una pregunta que no tiene que ver con las preguntas iniciales que se responden como hombre o mujer. Hay una contradicción, encuentro yo, en el cuestionario y no sé qué dato estadístico es ese, puesto que no sirve como dato para determinar el género de la población. En resumen, la identificación de género y si te identificas como trans no es un dato estadístico o demográfico que corresponda a ser hombre o mujer, cuando todas las preguntas anteriores eran si era hombre o mujer. Entonces, ¿cuál es el valor de esa pregunta si no puede cruzarse con los datos anteriores? Porque si se identifica como trans y es hombre, ahora, ¿qué pasa con los demás géneros? Para los que no, por ejemplo, el pansexual, me pregunto yo, ¿cómo se identifica? Sumemos todas las preguntas, diputada Cid. Bueno, quería pedir por su intermedio, presidente, al director. Yo sé que lo explicó recién, pero si lo puede explicar nuevamente, porque me han llegado varios WhatsApp. La gente está muy preocupada porque les preguntan el nombre completo de los integrantes de la familia. Y también se ha generado a través de redes sociales algunas publicaciones en contra de eso, el tema que es inconstitucional y un montón de cosas más. Me gustaría que lo explicara nuevamente para tenerlo como bien claro, porque por lo menos a mí me han llegado varios mensajes al respecto. Gracias, presidente. Diputada. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al director del INE. Sí, yo también concuerdo con la diputada Cid que existe, atendido el contexto en que estamos viviendo, porque ese es el tema también. O sea, acá hay censos que se han realizado años atrás, pero la situación que estamos viviendo nunca había sido tal. Es el primer censo tan inseguro que hemos tenido en nuestro país. Y prueba de ello es que a pesar de que ya había mayor delincuencia el año 2017, pero de todas maneras la mayoría de las personas, de los chilenos, chilenas, quienes viven en Chile, abrieron su puerta. Fueron muy pocos los que pusieron un cuestionamiento.
pero ahora la situación no es tal. Entonces, yo creo que acá hay que reforzar en la comunicación en la información que se le está entregando a la ciudadanía, en dar señales de tranquilidad, de que el hecho de abrir su puerta, el hecho de contestar las preguntas que se le está realizando, no va a implicar un mayor riesgo para su seguridad. No solo su seguridad desde el punto de vista de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, sino que también de su seguridad social, porque otro de los temas y de los mitos que se han levantado es que si se entrega la información con nombre y apellido, les van a modificar sus registros sociales de hogares y van a tener miedo claramente de contestar, porque si no coincide algo, entonces, si no coincide algo que aparece en el registro, me van a sancionar, me va a pasar algo, me van a quitar los beneficios, etcétera. Entonces yo creo que eso es fundamental, o sea, y entendemos que este es un diseño que se realizó, se comenzó realizando el gobierno anterior, el segundo gobierno del presidente Piñera. Y esto es un proceso que ya venía encaminado cuando se tomó por parte de este gobierno. Y también sé que no se pudieron hacer muchas modificaciones porque ya esto era un carro que estaba andando, con una cierta cantidad de condicionantes que después, la segunda etapa, que es la que tocó a este gobierno, era operativizar lo que se estaba planificando. Entonces, yo creo que sería, no sé, comunicacionalmente, si a lo mejor cuentan con presupuesto para hacer a lo mejor una campaña más agresiva, bueno, cuenten con nosotros para también entregar información, pero yo creo que eso es el nudo más crítico, es una lucha así entre la información y la desinformación. Y es urgente porque yo he hablado con censistas que están resignados a que no van a tener que golpear 2 veces, sino que van a tener que ir 3 o 4 veces más a esas casas que no quieren abrir. Gracias. Baiza. Gracias, presidente. Bueno, yo no escuché los detalles, digamos, pero sí voy por eso no es como preguntas puntuales, yo voy a dar mi opinión respecto a lo que se ha instalado, por lo menos en mi región, el Biobío y de Arauco, particularmente lo asocio con Araucanía, en relación a que ya hay incluso una negativa a entregar información, así derechamente, porque hay miedo. Hay miedo a que la información algo que hace ver de las Fuerzas Armadas, y claro, y hay todo un tema que se está metiendo, como que se quiere tener información, digamos, con fines hasta como de inteligencia y saber, y porque hay temor a que incluso el censista sea censista, que usted estaba explicando eso de la facial, digamos. Pero igualmente con la situación que vivimos hoy en día, que es muy diferente a la que vivíamos antes, está difícil y se está desacreditando el censo. O sea, decir ya no importa, no vamos a entregar la información nomás, y de qué nos va a servir esos datos, porque van a ser datos, no información al final, si no se logra que efectivamente la gente crea en esto. Entonces yo creo que aquí lo que tiene que hacerse es generar esa, incluso de los censistas, pienso que a lo mejor, no quiero dar mala fe de la gente que hace la pega, pero probablemente no se van a esforzar tanto en los lugares donde hay más riesgo y no sé si van a hacer tantos esfuerzos para ir a golpear 3 o 4 veces, porque cuando hay riesgo, estoy pensando en los lugares que son muy complejos. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente las instituciones funcionen y este mecanismo, esta herramienta para poder tener planificación, diseño de políticas públicas, en fin, y lo que estamos compartiendo acá, lo que escuché también de Anita y de otros? Entonces, ese es un tema de opinión que estoy dejando, porque es real que ya como que partió muerto el censo, así lo he escuchado, francamente, la gente común y corriente. Esto ya partió mal. Y en relación a eso mismo, como yo creo que tienen que funcionar la institución y tenemos que lograr esto, quiero preguntar si tienen algún plan especial de seguridad en los casos en donde hay un riesgo que es distinto al de todos lados, y voy a plantear específicamente Temucuicui. Ustedes han visto cómo van a entrar ahí a ese lugar donde pareciera no ser Chile, donde nadie entra, nadie ha podido entrar. Y cuando han entrado, han sido nefastas consecuencias. Yo no sé si hay censistas dispuestos a ir ahí, porque creo que la señal sería pésima, que no se logre censar, porque seguiríamos pensando que aquí no son parte de Chile, y eso es lo que no puede hacerse, porque aquí tienen que estar todos censados. Entonces, eso quiero saber, porque es un punto que estoy segura que va a dar que hablar. Gracias.
Por último, me queda una, antes de... Bueno, yo fui censado el día sábado, creo que fue, no me acuerdo bien, sábado, en Temuco. Y la verdad es que hay preguntas, o sea, uno está alerta, digamos, en el censo ante algunas preguntas. Y depende de la capacitación del censista, ¿cierto? La forma como hace la pregunta. En el caso de los nombres y apellidos, él dio la opción de que podía ser solo el nombre, si se quería, ¿no? Era para identificar las otras preguntas. E iba explicando el por qué estaba haciendo el censo. Sí me llamó la atención lo que decía el diputado de la carrera, el tema que después, hombre, ¿cómo se define hombre, mujer? Bueno, todavía me defino hombre, digamos, entonces estamos, y después hizo las otras preguntas que tenía que hacerlas, digamos, entonces, que también no debería haber dejado de hacerlas si es que ya uno se definía hombre, mujer con el resto. Sobre el tema que más me llamó la atención, y que se lo dije fuera es que al final del censo preguntó el celular para que una supervisora pudiera llamar. Yo le dije que no es un tema que iba a traerle muchos problemas y que preferible que no lo hicieran. Y yo le sugiero, director, que ni siquiera lo intenten, porque eso sí que lleva a un rastreo de nombre, root, teléfono, dirección, etcétera. Eso sí que da una sensación de inseguridad de datos completos, porque va a estar incluso con su celular metido adentro y eso va a ser un tema complicado. El resto, yo diría que va a depender muchísimo del que cense, de la persona que está en el censo. Y lo que sí le pido es que los protejan un poco más y le den un poquito más de agüita, porque llegaron pobres cabros a la tarde bastante con transpiración, y entonces uno también tiene que, yo le pido a los chilenos que lo traten bien. Son personas que, aunque tienen una remuneración, creo que están haciendo un buen trabajo. No dependen de ellos las preguntas, porque ellos las tienen que hacer, digamos, es su trabajo. Y algunas preguntas es más que no se que no están en condiciones de contestar la gente o cree que son, mejor no la contesta, digamos. El mismo, pero depende mucho del censista. Él es el que hace y lleva, ¿cierto?, esa conversación y ese diálogo. Pero yo diría que no hay muchas preguntas que son de elementos capciosos. Como digo, uno está muy mirando qué pregunta viene y para dónde va y cómo la pueden usar. Entonces uno es lo que genera es una entrevista un poco a la defensiva, ¿ya? Y eso es lo que yo creo que le va a pasar a la gran mayoría de los censistas. Entonces tiene que darle la tranquilidad a su diputada Weiss y diputado. Sí, yo, bueno, aquí estaban complementando el tema porque salió en las redes, medios. ¿Por qué no están considerados las personas que tienen autismo, los TEA? Que ha sido un temazo, diría yo, porque, claro, algunos dicen no, porque es un estado, no es una discapacidad, ya lo podríamos entender por ahí, pero ¿dónde queda registrado esa situación? O sea, esa estadística para poder hacer, bueno, ese trastorno, pero vuelvo a lo mismo, para hacer políticas públicas, ¿por qué no están? ¿Se le olvidó? ¿Quedaron fuera? No sé, quiero saber esa respuesta. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, tengo una pura pregunta que coincide con la de la diputada, pero también tengo una opinión. Yo creo que es importante y quiero saludar de que se haya hecho esta sesión aquí donde haya venido el director, porque la verdad es que yo no creo en esas teorías conspirativas de que aquí se quiere usar los datos para algo más que sea caracterizar la población, caracterizar en las condiciones donde vivimos, porque uno de los objetivos principales es generar políticas públicas y esto no solamente, esto es una cuestión de Estado, esto que no le va a servir solamente a este gobierno, sino que le va a servir a los gobiernos que vengan hasta que se haga un próximo censo y que, lo ha aclarado aquí el director, las preguntas que se han hecho y de las cuales nacen estas fake news, son preguntas que se han hecho en otros censos para atrás por décadas, por años, y por lo tanto está completamente validado, yo creo.
ahora con el tema a mí todavía no me censan, pero con el tema esto de que el género y lo otro que tiene que ver con qué me identifico, creo que es una pregunta que súper pertinente en el sentido de generar políticas hacia las personas que se sienten con un género distinto al que se está preguntando ahí. Por ejemplo, las personas que son transgénero. Creo que es súper importante conocerlo porque hay cambio registral en este momento que está en la ley, entonces es importante saber cuántas personas son y con quién se quieren identificar o con quién se sienten identificados más que quieren. Y la pregunta, entonces por eso saludo, presidente, que se derriben todo esto porque el director acaba de aclarar las principales noticias falsas que corrían, por lo que usted estaba hablando de los militares, quedó completamente aclarado aquí, lo que tiene que ver con la casa quedó completamente aclarado, lo que tiene que ver con los nombres, con la solicitud del nombre quedó completamente aclarado. Y la pregunta, como decía en un principio, que tenía que ver con lo que preguntaba la diputada, es porque la ley TEA quedó, recuerdo que habían unas partes que decían de que en las próximas censos, encuestas que se hicieran, se iban a considerar el espectro autista, y por eso es que me gustaría saber si es que está bien, y si no está, ¿por qué no está? Eso, presidente. Director, harta pregunta. Perdón, no. Por su intermedio, presidente, le voy a contestar al diputado La Carrera que no está presente, pero para por lo menos dejarlo en el acta. Efectivamente, en este cuestionario hay unas pocas preguntas nuevas, distintas a las tradicionales, y una de ellas es la referida a la identidad de género, que es una materia que tiene como objetivo identificar las personas que tienen esta clasificación de identidad de género del cuestionario y tiene por objetivo después desarrollar políticas que, por ejemplo, apunten a fenómenos, por ejemplo, de violencia, de discriminación, de pobreza, que son grupos que están en la sociedad y que tienen que tener políticas especiales por sus características, su realidad. Entonces son fenómenos que se están cada vez más incluyendo en las estadísticas oficiales de un país. Entonces, en esta ocasión, esta pregunta ha sido considerada, no ha sido otras y por lo tanto es una paradoja porque uno al momento de ser el responsable del cuestionario recibe, digamos, críticas por los dos lados. Recibe críticas por parte de quienes piensan que no debiéramos incluirse estas preguntas y críticas por parte de quienes dicen que uno no incluyó ciertas otras. Entonces es un ejercicio de equilibrio bien complicado. Eso lo quería mencionar. Después, la pregunta del nombre completo ya la expliqué y no tengo ningún problema en volver a explicarla. Esta es una pregunta tradicional de los censos que por lo menos se viene preguntando la mayoría de los censos desde el año 1952 y tiene como objetivo ordenar la entrevista para hacer referencia a una persona con nombre y apellido para ordenar después las respuestas. Y además, en un censo de derecho permitiría eventualmente eliminar duplicaciones. No tiene otra finalidad. Pero yo creo que el tema va más allá que eso, porque además del nombre uno puede también estar preguntando otras características personales, pero desde el punto de vista de la legislación, cualquier dato, ya sea nombre o característica personal que se levante en una encuesta o en un censo, está resguardado por esta estándar alto de secreto estadístico. Entonces, claramente hay un estándar muy alto para que el INE levante estos datos para fines estadísticos y que tiene que quedar súper claro que estos datos no se comparten con terceros. Entonces, esta duda que puede existir de que el INE eventualmente va a compartir datos personales y que esto eventualmente puede afectar algún beneficio de alguna persona o que le puede, digamos, afectar después por entregar la información de alguna u otra manera, eso no está considerado en la legislación chilena. Entonces, eso es súper importante insistirlo una y otra vez. El INE levanta estos datos, pero solamente para fines estadísticos y no está pensado que van a ser compartidos a nivel individual.
que por el hecho de publicar, nosotros vamos a estar violando la identificación de nuestros informantes. ¿Ya? Eso quería aclarar. Desde el punto de vista de, bueno, el secreto estadístico, yo creo que ahí es la clave, ¿ah? Considerar que existe este secreto, y esta es la misión de cualquier oficina estadística en el mundo, es resguardar el secreto de los informantes. En materia de campaña comunicacional, yo creo que es parte del trabajo que estamos haciendo justamente al venir acá al Congreso y pedir la colaboración para que efectivamente entre todos podamos comunicar la importancia de estos datos, ¿ah? Estos datos son útiles, como se decía previamente, para los próximos 10 años, para la política pública y para las decisiones múltiples que se hacen también por parte del sector privado. Entonces, esta es como la oportunidad histórica que tenemos como país de levantar datos que después nos permitan a todos y a todas hacer buenas políticas. Entonces, yo creo que la responsabilidad no solamente del INE, sino que de todas las instituciones, hacer este llamado a que la ciudadanía confíe en el proceso y que efectivamente tengamos un censo al final que nos permita hacer buenas políticas para los próximos 10 años, porque esto se hace cada 10 años. Hay una pregunta ahí respecto a procedimientos especiales, por ejemplo, operativos que se hacen en sectores que puedan tener alguna dificultad de acceso. Entonces, en esos casos hay que aclarar que son considerados desde el punto de vista operacional como procedimientos especiales, que salen un poco de la forma habitual de censar, por ejemplo, en un condominio, en una vivienda particular. Entonces, cuando hay estas situaciones especiales, por ejemplo, de dificultad de acceso, lo que se hace siempre es un trabajo previo de vinculación con las comunidades. Entonces, entender que, por ejemplo, para entrar a una comunidad y si existe alguna evidencia que hay alguna situación especial, lo que se hace es un trabajo muy anterior a la fecha del censo para tratar de vincularse con los miembros de la comunidad, intentar tener ahí explicaciones a la comunidad, a los líderes al principio, después una charla a los miembros de la comunidad para explicar el sentido, el propósito de esta actividad, y luego intentar en lo posible acordar un periodo en el cual se pueda ingresar y hacer el censo y el levantamiento, que sea, digamos, una situación que dé resguardo a nuestros colaboradores y colaboradoras, porque nosotros no queremos poner en riesgo a nadie, y que también deje, digamos, con cierto grado de confianza a quienes nos tienen que entregar los datos. Esto está siempre coordinado y es un trabajo previo. Eso se llama un trabajo de vinculación, y para eso hay personal encargado, especializado en vincularse a las comunidades. Y esto aplica a operativos especiales, por ejemplo. Estamos pensando en condominios, estamos pensando en comunidades, estamos pensando en campamentos, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo bien de hormiguita, y que de hecho el año pasado, cuando se hizo el precenso, también se realizó. Entonces ya existe experiencia en esta materia. Entonces también un llamado a la confianza de que esto también tiene cierta planificación previa. Y por eso también nosotros tenemos un resguardo especial de seguridad para hacer este tipo de operativos. Respecto al celular, efectivamente no es parte del cuestionario y es simplemente un proceso de supervisión que nosotros recomendamos tener información, por ejemplo, para que después un supervisor pueda ir y verificar algunos antecedentes que hayan faltado, o de repente alguna situación que uno quisiera verificar, pero es simplemente un tema administrativo, no tiene nada que ver con ese dato, no entra en el procesamiento, ni mucho menos, es simplemente una cosa extra, pero entendemos la preocupación en este momento. Efectivamente, y después el caso del TEA, nosotros tenemos preguntas de discapacidad, y esta es una materia bien especializada que no está contemplado en los censos habituales. Entonces, la forma de preguntarlo es a través de una encuesta especial, que en el caso de Chile la levanta el Ministerio de Desarrollo Social, que es la encuesta de discapacidad y dependencia. Entonces, es ese instrumento el que nos permite medir mucho mejor esta situación. Y hemos tenido múltiples reuniones, conversaciones
con el mundo, digamos, que está alrededor de este TEA, y nosotros hemos dado esta misma explicación. Nosotros tenemos un cuestionario bien acotado, y en general son las preguntas tradicionales. O sea, innovaciones son bien pocas en general. Y entonces hemos sido bastante como rigurosos en identificar solamente algunos aspectos, y siempre abrir la puerta a que las otras múltiples preguntas, que son muy importantes, tratar de levantarlas en instrumentos que tienen mucho mejores resultados, ¿ah? En términos de una entrevista que, por ejemplo, en un censo tiene que ser bastante fluida, que tenemos que tener la información más o menos general para que las personas puedan responder fácilmente. Entonces, este tipo de fenómenos en general se contestan a través de encuestas, y en el caso de Chile es la encuesta Endide. Eso es como lo que yo tengo anotado. No sé si me queda algo, presidente. Sí, diputada. Sobre el tema, que igual insisto con el tema del TEA, porque no sé, el Ministerio de Desarrollo Social hace una encuesta, pero no sé si es una encuesta a todo el país o hace a los usuarios del ministerio. O sea, muy distinto a esto, que es un barrido de todo el país. O sea, no comparto esa respuesta, más allá de que sea esa la respuesta. Y segundo, que decir que los casos especiales como es condominio, comunidades y un trato distinto, hay que saber la realidad de la región mía, Araucanía, que por Dios que no se compara en nada con lo que yo estoy planteando cuando hablo de Temucuicui, cuando hablo, por ejemplo, de Cerro Chuño, en Arica. O sea, estoy hablando de otro tipo, donde comunidades que ellos se niegan porque se niegan, y otros que están tomados por el narcotráfico y por el crimen organizado, a eso me refiero. O sea, la respuesta que usted me da en relación a lo que planteé, no, la verdad no me es satisfactoria, pero es la que tiene. Sí. Gracias igual por su intermedio, Sí, no, presidente. yo la última que sería, ¿cuál es la seguridad de los censistas? Porque le llegó un perdigón a una persona, a un censista, bueno, mordió un perro a otro, o sea, son temas a lo mejor algunos previsibles, digamos, pero ¿cómo evalúan el tema de la seguridad de los censistas? Ese sería un tema. Ministro, usted tiene... Muchas gracias por su intermedio, presidente. Comentar primero el tema de seguridad. Todo el censo, como siempre ha sido por lo demás, es dirigido técnicamente, y todo el proceso a través del INE, pero por supuesto el Ejecutivo tiene un rol en generar condiciones favorables para que el censo se pueda realizar, y una de ellas son las condiciones de seguridad, tanto para los censistas como para las personas que son censadas. El director ya ha hecho una explicación de cómo se resguarda, por ejemplo, a quienes son censados. Hay una serie de indumentaria que tienen que llevar los censistas, incluso tiene un código QR en que uno puede verificar que sea efectivamente la persona que está censando la que corresponde. A ese nivel de sofisticación llega, pero por supuesto es importante proteger a los censistas, y en eso existe una coordinación que llevamos más de un año trabajando con Carabineros, con Policía de Investigaciones, y que tiene como coordinación en el Ejecutivo el Ministerio del Interior, y hay coordinaciones específicas semana a semana en esta materia, porque por supuesto nos preocupa. Es imposible que con 25.000 personas censando todos los días no ocurra ningún evento de ninguna naturaleza, ¿no es cierto? Eso es muy poco probable que sea el resultado final del censo, pero sí hay una muy buena coordinación para disminuir la probabilidad de eventos más complejos. Y yo quería hacer un mensaje final. Primero, agradecer la sesión, agradecerle al presidente esta sesión, en que el director ha podido hacer una explicación acabada de algunos de los elementos que se han levantado más preocupación. Creo que queda muy claro el tema del nombre. Se ha preguntado muchos censos antes y además tiene una clara utilidad. También este asunto de las Fuerzas Armadas, creo que queda bastante claro también que en el censo no se registra quién es parte de las Fuerzas Armadas, sino que lo único que se hace es que se identifica cuál es el nivel educacional de cada persona, y se hace una homologación entre ciertos años educacionales y ciertas categorías de las Fuerzas Armadas. Pero a mí me gustaría hacer un llamado general, que es muy en línea con lo que nos plantea el presidente de la comisión.
Yo creo que las personas pueden tener diversos miedos, las personas pueden desconocer algunos temas, pero los parlamentarios no. ¿Ah? O quienes tenemos un rol público, quienes tenemos un rol relevante tampoco. O sea, nosotros somos personas que tenemos que, por supuesto, estudiar estas cosas y no ayudar a que se promuevan este tipo de teorías que no tienen ningún fundamento y que, digamos, desde el punto de vista de las políticas que vamos a poder realizar en este gobierno, no tiene ningún impacto porque el censo se demora más de un año o un tiempo muy largo en procesar los resultados. O sea, esto tiene que ver con las políticas públicas que van a operar en Chile, no sé, desde el 2026 en adelante, es lo grueso. Y es muy importante para nuestro país. Entonces creo que es relevante que cada una y cada uno de nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo, como me consta que lo han hecho muchos parlamentarios, porque a mí me han escrito parlamentarios de todos los sectores políticos diciendo, mira, me llega esta información que es falsa y yo la he discutido, nos preguntan muchas veces algunas dudas de cómo discutirlas mejor. Esa, a mi juicio, es la actitud y por lo tanto agradezco mucho esta sesión y espero que todos quienes tienen alguna vocería ayuden a reducir estas inquietudes, reducir estas preocupaciones que, como ha quedado claro en esta exposición, no tienen ningún fundamento. Muchas gracias, presidente. Ministro, por último, existe, si hay gente que está dudosa, ¿existe en la página del INE una secretaria virtual o algo para que conteste las dudas en línea cuando una persona, y hacerle sugerencias a la gente que nos está viendo, o si usted en un punto de prensa o lo he visto bien profuso en medios de comunicación, le dé la página web del INE y hagan las consultas que corresponde a la gente, o sea, invitarlo a sacarse esa desconfianza, digamos, que se está sembrando con el censo. Efectivamente, presidente, nosotros tenemos todos los canales abiertos y dispuestos a aclarar todas las consultas de la ciudadanía y en particular tenemos un teléfono, Bono Censo 1525, y entonces cualquier pregunta referida a este proceso se puede consultar directamente en ese teléfono. También se puede consultar la página censo2024.cl y ahí está toda la información y las aclaraciones que se requieran. Por supuesto, es una materia que nosotros no podemos dejar de trabajar y vamos a hacer todo el empeño para seguir difundiendo en qué consiste este censo y sobre todo por qué lo estamos haciendo. Si esto es parte como de una política de Estado que tiene un objetivo, como decía el ministro, que escapa un periodo concreto de gobierno o incluso tiene un periodo de 10 años al menos. Entonces, es la base para las políticas. Perfecto. Y también lo que hizo el ministro, como volver a decirle, o sea, esto se termina y se entregan los datos del censo a fines del 2024, al comienzo del 2025. ¿Cuándo se termina este proceso? Este proceso, presidente, se termina en dos partes. Los datos agregados hacia fines de este año y después ya los datos más detallados, todos los cruces de las 50 preguntas hacia fines del 2025. Ya. O sea, efectivamente el próximo gobierno va a tener los datos para hacer las políticas públicas del otro gobierno. Diputado Matiso. Sí, gracias, presidente. Consultar qué grado de efectividad puede tener este censo con respecto a toda la población que está indocumentada, ¿no es cierto? Y que generalmente están habitando en campamentos donde se ha radicado el narcotráfico. ¿Qué resultado se puede obtener de esto? ¿Y los censistas logran entrar a esos puntos? Buen punto, director. Hay este concepto que nosotros mencionamos al principio de la presentación referido al residente habitual. Entonces, ese es el concepto, el foco de un censo, levantar información de todos los residentes habituales del país. Y eso no hace distinción respecto a la ciudadanía o a su condición de migración, regular o irregular. Entonces, tenemos como objetivo levantar información de todos los habitantes residentes. Y, por cierto, el desafío es lograr que
las personas nos contesten y tengan la confianza de que sus datos no van a ser compartidos con terceros. Pero para responder más directamente la pregunta, nosotros no vamos a hacer la clasificación del estatus migratorio de los residentes, porque no es el foco del censo. No vamos a poder determinar la condición migratoria, porque además nosotros tampoco, como práctica de un censo, pedimos documentación. Nosotros no pedimos documentación de respaldo, ni de carnet de identidad, ni de pasaporte, ni de cuenta, nada. O sea, esto es simplemente información que la ciudadanía tiene que entregar de buena fe. Nosotros no pedimos documentación de respaldo. Y a su vez es el estándar que hay en el mundo para hacer censos. Sí, entonces no vamos. Porque además yo creo que para un censista es muy difícil penetrar en esos lugares y obtener la información. Solamente le voy a pasar la palabra a la subdirectora porque ella tiene mucho que aportar en esta materia, tiene muchísima más experiencia que yo, pero quería solamente decir que la situación de los migrantes, también hay una mesa especial de trabajo de vinculación anterior, entonces ahí también tenemos colaboración de personas que habitan ciertos lugares que tienen mucha migración y nosotros tenemos vinculación con ellos para que nos ayuden en el proceso. Entonces hay un trabajo anterior especial para llegar a este segmento. Pero me gustaría pasarle la Sí, palabra encantado. a Daniela. Daniela. Hey. Ahí sí. Muy buenas tardes. Agradezco de entrada la preocupación por nuestro personal. Nosotros tenemos alrededor de 24.000 censistas en terreno, más el personal que habitualmente está aplicando distintos estudios, porque hay que recordar que el Instituto Nacional de Estadística produce continuamente más de 75 productos estadísticos y por lo tanto con varios de ellos estamos permanentemente en terreno y permanentemente también accediendo a territorios que tienen mayores dificultades de seguridad. O sea, ciertamente nosotros compartimos que hoy existe una preocupación especial respecto de cómo acceder a ciertos territorios y lo que planteaba el director recientemente es totalmente cierto. O sea, nosotros lo que hacemos en todos los casos es una combinación de estrategias, puesto que en algunos sectores acceder, por ejemplo, en la compañía de policía, de carabineros, pudiera ser también un factor de confrontación con la población que existe en ciertos territorios. Y esto es algo que efectivamente nos ocurre en distintos operativos, y entonces sin renunciar a la razonable coordinación y acompañamiento de las policías, nosotros también generamos el trabajo de vinculación, entendiendo que nosotros podemos explicar nuestra finalidad. Una de las cosas que a nosotros nos abre las puertas es justamente el secreto estadístico y el hecho de que nuestra institución es una institución productora de estadísticas y no una institución fiscalizadora. Y entonces eso lo vinculo a propósito del tema de la migración, porque es importante. Nosotros obviamente no pedimos documentación a las personas ni consultamos el estado migratorio. Ahora, eso no implica, por ejemplo, que no les preguntemos la nacionalidad o que no hagamos las preguntas correspondientes de los cuestionarios de migración interna y externa. Por lo tanto, a partir de esas preguntas, efectivamente, nosotros podemos identificar población migrante y luego, a partir de otros productos estadísticos, como la estimación de extranjeros residentes en Chile, podemos también tener el contraste entre aquellos que están documentados en el país y que aparecen en distintos registros administrativos versus aquellas otras personas que son identificadas como migrantes y que son detectadas gracias al censo de población. O sea, el censo de población es el instrumento que nos permite identificar qué volumen, qué nivel de población es esa población indocumentada, porque no hay otro instrumento no hay otro instrumento estadístico o del sistema público que permita identificar a aquellas personas que justamente al estar indocumentadas no pasan por las instituciones.
Y por lo tanto, el censo es clave para poder entender, por ejemplo, cómo ha aumentado la población migrante desde el 2017 a la fecha, que es algo que nosotros hemos ido midiendo a través de la estimación de extranjeros residentes en Chile, pero que obviamente esa medición tiene una brecha porque está basada en datos de registros administrativos, está basada en los datos migratorios, en el registro de ingreso de personas a las policías, una serie, el mismo sistema de tramitación de las residencias. Por lo tanto, obviamente, esa estimación tiene una brecha que solo es posible conocer si este censo efectivamente es bien aplicado. Entonces, ahí el llamado, cuando nosotros decimos no le vamos a preguntar la condición migratoria, es porque necesitamos que las personas que son inmigrantes, documentadas o no, entiendan que es importante que sean contabilizados como parte de la población y que nosotros no somos una institución fiscalizadora y que de hecho no lo somos porque no tenemos ninguna posibilidad legal de entregar información nominada o que permita determinar la identidad de las personas. Por lo tanto, ciertamente hay certeza, y eso ustedes lo pueden confirmar con otros servicios públicos incluso, que quisieran a veces tener la información que nosotros tenemos, y nosotros legalmente no tenemos ninguna forma de entregar esa información a terceros, a nadie. Entonces, en eso quisiera que existiera mucha confianza en cómo la institución resguarda el secreto estadístico, que este censo de población va a permitir también dar más claridad respecto de la población migrante en el país, así como una serie de otras características que hemos incorporado, digamos, a partir de las preguntas del cuestionario censal. Muchas gracias, subdirectora. Estamos a punto de votar en la sala, así que vamos a tener que ir. Le agradezco al director, le agradezco ministro, subdirectora, a todos los que nos acompañan y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.